Hola, ¿cómo están? Esto es La Hora del Café. Pues otra vez, qué bueno que están otra vez por acá. Esta es La Hora del Café y ahora vamos a platicar acerca de Enola Holmes, que es la hermana perdida de Sherlock Holmes, que es una película que está transmitiéndose o que se está proyectando a través de Netflix. Si no la han visto, pues vayan a verla para que le agarren más la onda a lo que vamos a platicar, aunque en realidad vamos a hablar de Sherlock Holmes. Este es un pretexto para hablar de Sherlock Holmes. Yo soy un fanático de las historias de Sherlock Holmes, no solamente de de los libros. Aquí tengo todo Sherlock Holmes que me regaló mi querida amiga Sandra Eiras en un cumpleaños hace 10 años, creo. Hace 10 años exactamente me lo regaló. Y aquí vienen todos los relatos y vienen todas las novelas de Sherlock Holmes. Aquí viene el canon de Sherlock Holmes. Y bueno, pues me inspiró ver esta novela pues para hablar un poco sobre precisamente cómo ha sido trasladado al cine Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes es uno de los personajes que más han sido interpretados en la historia del cine. De hecho, más de 100 actores lo han interpretado en más de 200 películas en una docena de países. Es decir, Sherlock Holmes es uno de los personajes más retomados por el cine y desde luego es el arquetipo del detective. Es decir, sin Sherlock Holmes no existirían todas estas series de detectives como CSI o como La Ley y el Orden o como antes Columbo o por ejemplo ya más recientemente Mentes Criminales, Bones. Es más, con ponérselos así, sin Sherlock Holmes no existiría Batman, ya que dicen que Batman es el mejor detective del mundo. Bueno, pues ahí habría que ver. Y por cierto, no sé por qué no se han aventado a hacer una película, un crossover entre Batman y Sherlock Holmes, pero estaría muy bien para ver quién es el que se las gasta mejor como el mejor detective del mundo, sin necesidad de tanta lana, porque esa es una de las características de Sherlock Holmes, a pesar de que Sherlock Holmes tenía muchas más habilidades que nada más su capacidad de deducción. Entonces, pues el tema de Nola Holmes me ha hecho, pues bueno, recordar muchas cosas acerca de cómo surge Sherlock Holmes, que a lo mejor pues muchos de ustedes no ubican cómo fue que surgió, y sobre todo pues porque es un personaje, digo, si nació hace más de 120 años, o casi 120 años, eh, y todavía se siguen haciendo historias basadas o derivadas de Sherlock Holmes, pues quiere decir que todavía es un personaje vigente. La cosa con Enola Holmes es que el personaje de Enola Holmes es un personaje que no aparece en el canon de, de las historias de Sherlock Holmes, es un personaje derivado, inventado por una autora norteamericana llamada Nancy Springer. Nancy Springer publicó entre 2006 y 2010 una serie de 6 novelas que cuentan las aventuras precisamente o los misterios de Enola Holmes. Entonces, esta película está basada en esas historias. Independientemente de la calidad de la película, que a mí me parece que está bien, es muy entretenida, sobre todo porque, pues bueno, por una parte, pues está estelarizada por esta niña Millie Bobby Brown, que salió en la serie Things, también de Netflix, ¿no? Millie Bobby Brown, que está muy linda, ya es toda una adolescente muy hermosa.
Y pues bueno, tiene una gran gracia. Además también sale como su mamá, precisamente Helena Bonham Carter, y pues sale como Sherlock Holmes en lamentablemente un miscast, ¿no? Esto quiere decir una mala elección de actor, pues Henry Cavill, que bueno, pues es muy guapo, las señoras suspiran por él, pero como Sherlock Holmes, pues simple y sencillamente no queda como Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes pues no era un señor ponchadísimo, ¿no? Con grandes músculos, sino era más bien un personaje enjuto, flaco, ¿no? De nariz aguileña, ¿no? Digo, si nos abocamos a que son personajes, pero bueno, finalmente lo que importa en esta película, pues bueno, es que es un personaje derivado. Tiene algunas ideas interesantes, aunque a mí me parece que son algo forzadas en relación pues bueno, a tratar de ajustar el personaje de Sherlock Holmes o el mundo de Sherlock Holmes a la hermanita de 14 años de Sherlock Holmes, que ella pues empieza a hacer pues su aparición en el mundo y pues que después, según con las novelas, pues se va a dedicar también a ser detective, ¿no? Entonces ella se va a dedicar sobre todo a buscar personas perdidas y a eso es a lo que se va a dedicar y bueno, allí se plantean toda una serie de problemáticas actuales, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, el papel de la mujer se enlaza con la cuestión de la votación en la época victoriana del voto para la mujer y las oposiciones y toda esta cosa, pues muy actual, pero a que mi gusto me parece forzada para la naturaleza del personaje. Creo que el personaje da para más en cuestión de, o debería dar para más en cuestión de desarrollarlo como lo que debería de ser. Digo, si ya va a ser la hermana de Sherlock Holmes, pues que sea una buena detective. La cosa es que como son novelas juveniles y son novelas, pues bueno, para hacer, pues para introducir a los jóvenes a la lectura, pues bueno, me parece que en ese sentido está bien, es interesante las películas, las novelas, pero pues bueno, sí, eh, es importante. Por una parte, pues a mí me gusta que se hagan este tipo de historias, de este tipo de obras literarias y de películas, porque de esa forma los más jóvenes se acercan a las fuentes. Entonces, yo lo que recomendaría a la gente, además de que lean, pues si quieren leer las novelas de Enola Holmes, ¿no? Que tengo entendido que en español se han publicado tres, aunque son seis en inglés, pero en español se ha publicado El caso del Marqués desaparecido, El caso de la Dama zurda y El caso del Enigma de las Flores, pues que lean sobre todo los cuentos y las novelas de Sherlock Holmes. Pero ¿cómo surge Sherlock Holmes? Bueno, eh, Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, pues él era un doctor, ¿no? Un doctor que tenía aspiraciones literarias, era un sencillo médico inglés, ¿no? Que descendiente de una familia muy católica y pues no tenía muchos clientes, entonces pues él dijo, bueno, pues voy a escribir una novela, pero no sabía de qué escribirla, entonces dijo, bueno, acababa de leer un par de novelas de escritores franceses que eran precisamente novelas en ese entonces todavía no se instituía el término de novela policíaca, pero eran de casos donde los personajes eran policías que investigaban, ¿no? Entonces estas novelas de un autor francés, de Émile Gaboriau, fueron las que lo inspiraron a escribir esto. Entonces él escribió la primera aparición de Sherlock Holmes, pues fue precisamente en El signo de los cuatro, que apareció en 1887. Entonces, en 1887, pues bueno, apareció en un almanaque, es decir, en un libro que traía varias otras historias,
No sé, entonces no se publicó sola, no se publicó por sí misma. Y pues tuvieron que pasar unos 4 años más, todavía publicó otra novela, ¿no? Otra novela que fue El sabueso de los Baskerville, ¿no? Fue el sabuelo de los Baskerville y otra colección de cuentos, bueno, más bien una serie de cuentos, ¿no? Perdón, dije que era Estudio en Escarlata, fue la primera novela de Sherlock Holmes en 1887. Y pues bueno, apareció después El signo de los cuatro. El signo de los cuatro fue la segunda y 6 relatos cortos más en la revista Strand. Pero así poco a poco fueron apareciendo los cuentos de Sherlock Holmes y Sherlock Holmes se volvió famoso, al grado de que la revista Strand le pedía, le rogaba para que le escribiera más relatos de Sherlock Holmes. Y a Arthur Conan Doyle, a pesar de que Sherlock Holmes fue el personaje que le trajo fama y fortuna, él estaba harto de Sherlock Holmes, de escribir historias de Sherlock Holmes, porque él, además de querer escribir otras cosas, él quería escribir novelas históricas y también escribió novelas de ciencia ficción. Miren, por aquí tengo esta novela de Rodney Stone, se llama Rodney Stone el personaje, ¿no? Que es narraciones históricas. También escribió narraciones de terror. Aquí tenemos Nuestro visitante de medianoche y otras historias, que son las historias de terror que escribió este eh, Arthur Conan Doyle, ¿no? Y pues obviamente él pues no quería ya Sherlock Holmes, ya estaba harto de Sherlock Holmes. Sin embargo, le ofrecieron pagarle mucho dinero por seguir escribiendo las novelas de Sherlock Holmes y entonces él siguió escribiéndolas. Luego, lo más curioso es que le dijo en 1891, ¿no? Después de escribir otras 6 historias, le contó a su mamá, ¿no? Que ya no quería escribir y su mamá le escribió un telegrama donde le dijo, no lo harás, no puedes, no debes dejar de escribir sobre Sherlock Holmes. O sea, ni te atrevas a dejar de escribir historias de Sherlock Holmes. Entonces, eh, debido al éxito de las aventuras de Sherlock Holmes, que fue el libro de cuentos que apareció en 1892, la revista Strand le pidió otra docena de cuentos, y entonces él pidió 1,000 libras pensando que no se las iban a pagar y se las pagaron. Y con eso pues se hizo una nueva casa, con esas 1,000 libras que entonces en aquel entonces eran un pastón. Entonces finalmente pues bueno, terminó matándolo a Sherlock Holmes, o bueno, dejando abierta la puerta en el último eh, cuento que se llama El problema final, donde se enfrenta con su némesis, con el doctor Moriarty, y pues bueno, se supone que ahí muere Sherlock Holmes, pero entonces le siguen pidiendo eso y entonces él tiene que escribir otro libro que es El regreso de Sherlock Holmes, ¿no? Pero no son historias que vienen después del final de Sherlock Holmes, sino son casos que sucedieron antes, ¿no? Entonces, así es como es la historia de la escritura de Sherlock Holmes, pero ¿dónde se inspira? Eso es una historia que poco se menciona, que él se basó en un maestro que él tuvo en la Facultad de Medicina que se llamaba Joseph Bell. Y él tomó a este personaje, a este maestro, como su inspiración para hacerlo. Este maestro, pues nada más con ver a la gente, tenía una gran capacidad de observación, nada más con ver a la gente y observar ciertos rasgos, ya sabía de que podía predecir, podía deducir, no predecir, deducir de que estaban enfermos. Entonces él lo tomó. Después este doctor Joseph Bell se volvió famoso precisamente por las historias de Sherlock Holmes y entonces él ya paseaba por el mundo y daba conferencias presentándose como el verdadero Sherlock Holmes. Y entonces él incluso
le hizo el prólogo a algunos cuentos, algunos libros de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, e incluso Arthur Conan Doyle le hablaba para preguntarle cosas, para ideas para los cuentos de Sherlock Holmes. Entonces, esa es una cuestión muy interesante que sucedió está basado en un personaje real, pero él lo vuelve el detective por excelencia. Sherlock Holmes es el detective por excelencia, les decía, es el arquetipo. Y pues curiosamente también por la época, por el éxito, pues bueno, se vuelve uno de los primeros personajes literarios que es traducido al cine, incluso desde la época silente. Entonces, pero también hay un episodio antes de que sea famoso Sherlock Holmes por el cine, también hay una cuestión famosa, una cuestión curiosa, que es que hay una obra sobre Sherlock Holmes que escribió Conan Doyle y que no le hizo mucho caso y que pues no se estrenó en Inglaterra, pero sí se estrenó en Nueva York. Y en Nueva York tuvo un gran éxito. El actor que hizo esa obra en Nueva York se llamaba William Gillette. William Gillette, como las navajas de rasurar. Y él fue el que creó, le encarnó al primer Sherlock Holmes de carne y hueso, al grado tal de que, pues bueno, fue tanto el éxito y tanto dinero le hizo ganar a Conan Doyle, que Conan Doyle se vio forzado, casi forzado a invitarlo a su casa en Inglaterra. Y cuando llegó William Gillette y se bajó del tren, Conan Doyle se quedó maravillado. Dijo, estoy viendo a Sherlock Holmes. William Gillette mejoró al personaje para hacerlo un personaje real. Obviamente, pues bueno, tanto su disfraz, bueno, con su vestuario, su ropa, pues bueno, era con la gorra de cazador, como la del Chavo del Ocho. Esa es la gorra de cazador que utilizaba Sherlock Holmes, que originalmente no está en las novelas, sino que está en las ilustraciones de los primeros libros, ¿no? De los primeros libros de Conan Doyle, que lo hizo un dibujante llamado Sidney Paget, ¿no? Ese fue el ilustrador de los primeros libros y ahí le puso esa gorra y pues bueno, ya se volvió icónica del personaje. Luego está el caso de la pipa, que originalmente la pipa era curva, pero era directa, era recta, la pipa de Sherlock Holmes en las novelas, pero Sidney Paget se la puso eh, curva, ¿no? Más curva la pipa para que se le viera la cara, porque con la pipa larga se tapaba la cara, entonces con la pipa corta, con la pipa curva le veía la cara. Entonces eso fue una de las cosas. Pero lo más importante que hizo William Gillette en la obra de teatro fue introducir la frase de que todo mundo, con la que todo mundo identifica a Sherlock Holmes, que es, oh, eso es elemental, mi querido amigo. Así es como decía en la obra. Oh, eso es elemental, mi querido amigo, así decía en la obra. Y fue Clive Brook, el primer Holmes del cine sonoro, el que dijo, elemental, mi querido Watson. Entonces, ustedes pueden revisar todos los cuentos, las novelas, los libros de Sherlock Holmes y no aparece nunca eso de elemental, mi querido Watson. Es una cosa que empezó en la obra de teatro y se hizo en el cine. Entonces, esa es una de las cosas interesantes con el caso de Sherlock Holmes el primer Sherlock Holmes encarnado ya para el teatro y pues luego pues ya en el cine, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, entonces el primer filme sobre Sherlock Holmes, las aventuras de Sherlock Holmes, es de 1905
producida en Estados Unidos, dirigida por Stuart Blackton, interpretada por Maurice Costello, pero esa película está desaparecida, o sea que no existe. La segunda, que se llamó igual, enfrenta a Holmes nada menos que con Raffles, con este personaje de un ladrón. Fue producida en Dinamarca en 1908 y lo encarnó Viggo Larsen. Después hubo una versión francesa interpretada por Georges Trevillier. Y en 1914 se hizo la primera cinta del personaje en Alemania, con Alvin Neuf como protagonista. Y dicen que las dos únicas películas que había en el búnker de Adolf Hitler, cuando entraron las fuerzas aliadas, eran precisamente dos películas de Sherlock Holmes. Entonces, después el actor que más lo interpretó en la pantalla fue Eli Norwood. Sin embargo, él ya tenía 60 años cuando lo hizo en 1921 y lo repitió en 47 cintas. A pesar de que la gran mayoría eran silentes, a Conan Doyle le gustaron mucho su interpretación. Sin embargo, la encarnación más popular en la era sonora pues fue la de Basil Rathbone, que es el que pues bueno estableció el canon de ver a Sherlock Holmes como ese personaje enjuto de nariz aguileña y ya entrado en años, ¿no? Con la edad que lo planteó Conan Doyle, que es es un hombre de 40 años, es un hombre maduro, no es un viejito, y que pues está en la plenitud de sus facultades. Entonces, a lo largo de toda la historia, pues bueno, lo han interpretado, por ejemplo, Michael Caine, Peter Cushing, Charlton Heston, Christopher Lee, Peter O'Toole, Roger Moore, y recientemente, pues dos grandes actores, ¿no? Tres grandes actores, porque hay tres Sherlock Holmes que coincidieron, ¿no? En el tiempo, que han coincidido en el tiempo, pues el primero de ellos, pues es pues obviamente Robert Downey Jr., que hizo las películas dirigidas por Guy Ritchie, por el ex esposo de Madonna, donde sale él como Sherlock Holmes. Fueron en 2010 y otra en 2002, 2012, por ahí así. Y que, pues bueno, para algunos pues ha sido una muy buena reencarnación de Sherlock Holmes. Pero a mí especialmente el Sherlock Holmes que más me gusta, pues es el de Benedict Cumberbatch en la serie Sherlock, que es una producción inglesa, sí, donde pues bueno, se aplica, se adapta a la época actual. Y entonces Sherlock Holmes pues utiliza su celular, tiene computadora, es un personaje, pero se mantiene la esencia del personaje. O sea, el personaje sigue siendo esta especie, como él mismo se define ahí en la serie, este sociópata funcional que obviamente pues no le cae muy bien la gente y él no cae muy bien a la gente. Sin embargo, pues bueno, tiene una relación ahí entrañable con el Watson que hace precisamente Martin Freeman, ¿no? Lo hace como el doctor Watson. Entonces, esa es una, es uno de las encarnaciones de Sherlock Holmes que a mí más me gustan. Un poco después, en Estados Unidos, hicieron otra serie, ¿verdad? Adaptando al personaje de Sherlock Holmes con Johnny Lee Miller como Sherlock Holmes, pero en Nueva York. Y cambiándole el género a el doctor Watson y haciendo la doctora Watson, Joanne Watson, con Lucy Liu como la doctora Watson. Y pues bueno, esa todavía se está produciendo, la de Sherlock, la de
Estados Unidos, la de Inglaterra, pues ya terminó, se hicieron 3 temporadas a la inglesa, que son esas son temporadas que son casi como películas, cada episodio es una película de hora y media. Pero la de Sherlock, pues son episodios de 1 hora y todavía se está, la de Elementary todavía se está haciendo en Estados Unidos. Digo, Johnny Lee Miller, que es, por si no lo recuerdan, es uno de los personajes de Trainspotting, de las películas de Trainspotting, eh, que eso también es genial como Sherlock Holmes, que curiosamente, y ese es un dato aledaño a todo esto, Johnny Lee Miller y Benedict Cumberbatch hicieron la puesta en escena de Frankenstein en Londres y pasaban, o sea, cedían el personaje del Dr. Frankenstein y del monstruo o de la criatura cada función. Entonces, en una función uno hacía al Dr. Frankenstein y en otra hacía al monstruo. Entonces es curioso que los mismos actores que hacen a Sherlock Holmes en diferentes series están también en el teatro juntos. Eso habla también de la calidad de los personajes. Pero bueno, pero la encarnación, vamos a decirlo así, aledaña de Sherlock Holmes que más gusta y que más ha gustado, que para que muchos no habrán, ni siquiera se habrán imaginado que está basado en Sherlock Holmes, es el Doctor House, que allí, pues bueno, los creadores que también hicieron un gran trabajo en crear a este personaje basado en la esencia de Sherlock Holmes, pero en lugar de ser un investigador, es un doctor que se dedica a perseguir a las enfermedades, o sea, los criminales son enfermedades muy raras, y que tiene a su doctor Watson, pero es el doctor Wilson, y tiene, esa es otra diferencia, que él no eh, logra solo resolver los casos, sino que tiene un equipo de doctores que van cambiando, pero sí tienen muchas consonancias con el personaje de Sherlock Holmes. Por ejemplo, Sherlock Holmes toca el violín, el Doctor House toca la guitarra, Sherlock Holmes es adicto a la cocaína, se inyecta la solución del 7% de cocaína se le inyecta, y Doctor House es adicto al Vicodin, y obviamente ambos son unos totalmente eh, que no les gusta a la gente, y que es una de las características del Doctor House, que es tremendamente honesto, ¿no? Brutalmente honesto era el eslogan de la serie. Y pues bueno, pues duró 7, 8 temporadas y pues bueno, ya terminó. Y pues bueno, Hugh Laurie es una de las grandes encarnaciones. Curiosamente, o sea, un actor inglés hace un personaje norteamericano, o sea, pero es un personaje basado en un personaje inglés. Entonces ahí todas estas cosas de, del, de las mezclas de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues llegamos entonces a esta cuestión de Enola Holmes, que es este personaje creado, pues bueno, para hacer. No es la primera vez que se hacen o en la literatura se hacen crossovers o se adaptan el personaje de Sherlock Holmes para crear situaciones que no están en la novela o que son situaciones nuevas. Tengo, por ejemplo, aquí dos novelas, ¿no? Una de Nicholas Meyer, que es la más famosa, que incluso se hizo película, donde Sherlock Holmes pues resuelve un caso nada más y nada menos que con el doctor Sigmund Freud, que se llama Elemental Doctor Freud, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta novela, aquí Sherlock Holmes se junta con el doctor Freud. Que por cierto, hay una serie también en Netflix, es una serie alemana donde a Freud lo vuelven detective y de cosas sobrenaturales, y entonces ahí ya se hace una cosa muy rara. Y está esta novela de Alexis Lecaille, si le quieren mencionar así, que se llama Marx y Sherlock Holmes, que esta es una verdadera rareza. Marx
y Sherlock Holmes, donde efectivamente un jovencísimo Sherlock Holmes, para hacerlo coincidir a la época en la que está Carlos Marx, porque no, no, no coincide, no estaba precisamente cuando Maduro, sino es de sus primeros casos, podría ser de los primeros casos de Sherlock Holmes, pues es requerido por nada más y nada menos que por don Charlie Marx, el jefe Barbas, al cual pues lo ayuda para resolver un caso. Entonces, por eso no es raro este personaje de Enola Holmes, que bueno, pues tiene sus particularidades, es interesante, la película se deja ver, pero pues el personaje de Sherlock Holmes está totalmente desdibujado porque lamentablemente Henry Cavill pues actúa menos que una palmera. O sea, sí tiene una gran presencia, pero pues no sirve para el personaje de Sherlock Holmes, que además tampoco tiene mucho, tampoco se le da mucho juego en la película, porque se dedica, pues bueno, a ser el modelo de la hermana, pero pues no sabemos por qué es el modelo de la hermana si no hace absolutamente nada memorable en la película Sherlock Holmes, ¿no? O sea, ya se supone que en la película ya es famoso, que ya se habla de él, pero que ya resuelve casos, pero pues allí realmente no juntan fuerzas. Yo creo que hubiera estado mucho mejor que en lugar de dejarla a la niña de 14 años a que hiciera pues bueno, a que esté ahí pasando peligros inverosímiles, ¿no? Porque pues también es una historia, es una heroína de acción, porque hace cosas y se sube a trenes, se cae de trenes y, o sea, también eso es como medio inverosímil porque fue criada por su mamá, pero luego la mamá la abandona sin decirle a dónde va y entonces o sea, eso es una cosa medio inverosímil o inexplicada, que bueno, pues bueno, finalmente tampoco es que en la literatura todo tenga que ser explicado, pero sí tiene que ser verosímil. Entonces, pues es ahí esas situaciones de por qué la mamá la abandona a la niña a su suerte y la deja encargada con los hermanos, que además no saben qué hacer con una niña de 14 años, porque bueno, eso sí se sabe que Sherlock Holmes tiene un hermano Mycroft que trabajaba en el gobierno, que no sale mucho en los libros originales, pero que sí después ha sido retomado en las películas y en las series, y sí aparece Mycroft Holmes como el hermano, pero pues ahí es una situación ahí medio que trata de ser medio cómica porque los hombres no saben cómo tratar con la niña, pero bueno, esa es la cuestión. Es una cuestión que yo no digo que esté mal, creo que es un buen esfuerzo, sobre todo para poner en circulación nuevamente a el personaje, ¿no? Que tal parece que es inagotable. Y ya para terminar, pues para platicar, de cerrar esta charla de café, pues está la cuestión de la dichosa demanda que hicieron precisamente los herederos de Conan Doyle contra esta película porque decían que violaban los derechos del personaje y sobre todo al cambiarlo, ¿no? Al personaje y ponerlo a hacer cosas que no haría el personaje, que entonces están violando ahí las características del personaje. Pero bueno, finalmente llegaron ahí a un arreglo y pues bueno, eso no está tan mal. Quizá, pues bueno, quisieron sacar ahí una lana adicional los herederos de Conan Doyle, pero lo cierto pues es que el personaje ya es pues casi propiedad de la humanidad, porque pues bueno, imagínense si todos los que se han basado en Sherlock Holmes o han hecho detectives imitando a Sherlock Holmes, haciendo cosas como Sherlock Holmes, tuvieran que pagar, pues bueno, ya sería súper rico, sería uno de los hombres, hubiera sido una de las familias más ricas del mundo, la de Conan Doyle, pero no lo es. Entonces, pues ya nada más para despedirme, le recuerdo, ¿no? Que por favor
difundan, si les gustan estas charlas de café, poco a poco le iré agarrando el patín a esto, me iré soltando un poco más, en lo que voy aprendiendo a editar, ya lo haré más dinámico, pero pues bueno, esta es la esencia de estas charlas, platicar sobre cualquier tema que se me ocurra, y pues, como dicen por ahí, denle like, difúndanlo, síganme en mis demás redes sociales, en Instagram, en Facebook. Si llegaron aquí por el Facebook, pues de todos modos, sí, síganme, ayúdenme a difundirlo esto. Les agradezco a todos a todas las personas que le han dado like, a todos los que han visitado estas charlas y a todas las personas que han dejado sus mensajes. Eso me alienta mucho para seguir con esta aventura de las charlas de café. Y recuerden, la vida es como una taza de café.